¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo acá para darles el repaso de esta semana en donde hubo noticias muy importantes, salió la tasa de interés, se mantiene en el 4.5% y aunque el efecto fue positivo, en el largo plazo puede traer problemas. Inicialmente, pienso yo, tuvo un impacto positivo porque demuestra la disciplina que tiene la Reserva Federal frente al posible impacto que pueden traer las tarifas y entonces cómo piensa combatirlos de forma directa, también siendo muy honesto Powell en su, digamos, en su statement, cuando dice que no sabe realmente de qué formas o de qué maneras específicamente este proceso de las tarifas pueden afectar la inflación, si va a ser, como les digo, como les he dicho en los videos, una espiral inflacionaria o un incremento de un solo nivel en diferentes bienes y servicios, pero que van a estar atentos recibiendo y analizando todos los datos que puedan para ver cuál puede ser este impacto posible sobre la economía estadounidense. Entonces, al la Reserva Federal estar tan comprometida con combatir la inflación y tan concentrada en darle buen manejo a lo de las tarifas, pienso yo, eso ha generado un impacto positivo sobre el SP 500, por supuesto, pero que no se mantuvo por mucho tiempo, fue en ese día, pero después retrocedió por completo todo el avance del día anterior y se mantiene lateral, es decir, hay como una especie de incertidumbre porque la volatilidad se mantiene, pero en expectativa, tampoco hay un consenso de un mercado que puede ir completamente alcista en función de que anticipan que siga creciendo la economía, pero tampoco está tan grave como las semanas anteriores cuando se instauraron las tarifas, sobre todo en México y Canadá, y el mercado empezó a caer y a desplomarse de manera mucho más vertical. Ya no tuvimos esa caída del 9% como por ejemplo lo tuvimos la semana pasada. Ahora, esto permite que por la volatilidad y por esa incertidumbre se puedan generar diferentes posiciones, por supuesto, muy arriesgado, como les he explicado en otros videos, el operar con esta volatilidad implica stops más grandes, también implica proporcionalmente targets más amplios, pero el riesgo, por supuesto, de tomar entradas es mayor porque esa volatilidad puede sacarlos muy fácil en un stop dependiendo del tamaño que estén manejando del mismo. Entonces vamos a ver cómo en una secuencia macro se mantiene el lateral abierto, pero cuando uno la analiza en 610 transacciones permite diferentes posiciones en diferentes direcciones. Vamos a ver entonces la gráfica macro y les voy a mostrar las áreas que yo tenía ubicadas. ¿Cuáles son estas áreas? Esto es lo que pueden ver que es el mercado lateral abierto. Aquí estamos en una gráfica de 40.000 transacciones. Aquí empieza la semana, 17 de marzo, y estos fueron los 5 días. Como pueden ver, comportamiento mercado lateral abierto clásico. Este mercado lateral abierto clásico, pues más o menos las áreas que yo tenía, realmente esta fue la que puse después, que es el máximo precisamente que nace el mismo lunes, que es este punto anterior y que fue usado después, pueden evidenciarlo como resistencia, pero de la semana anterior tenía estas áreas de acá. Este, por supuesto, como nivel de precios importante, previo a la apertura del 17 de marzo, que vendría estando acá. Como punto provisional, digamos, en la apertura lo tenía un poco más arriba, realmente lo tenía un poco más acá, pero a medida que avanzó la semana, pues realmente se vio como más interesante promediarlo más abajo con este pivote de acá, donde pueden ver que respetó en múltiples ocasiones. Pero también tengo que decirlo, antes de la semana lo tenía un poco más arriba, fui promediando a medida que avanzó. Después está este como punto provisional, por supuesto, con estos dos pivotes y que podemos ver que el 17 de marzo justo en el premercado desde ahí rebota, entonces habría que tenerlo en cuenta. Y el soporte importante que puede ser hasta el momento el aparente piso que ha encontrado el mercado, pues viene siendo este de acá que ya les digo qué nivel exactamente es. Los 5.900, los 5.611.25 realmente, que sería aquí exactamente este nivel de precios. Entonces eso sería a nivel macro, no hay mucho más que estudiar, era un mercado que también se mantenía lateral abierto con una proyección alcista, por lo menos hasta antes de la apertura, hasta este nivel de precios que era el que consideraba importante, pero es que después va a ser este cuando veamos que finalmente termina siendo el techo del día lunes. Pasemos entonces a ver eso en 610 transacciones. Inicialmente en 610 transacciones el día lunes. No hay mucho que hacer, honestamente. El mercado avanza, llega al área y aquí se queda lateral. La volatilidad de nuevo es alta. Vean el tamaño de la cuadrícula, cómo se ve con respecto a los movimientos del mercado. Está muy volátil. Finalmente aquí rompen un nuevo mínimo, respeta banda media, pero me parece difícil de justificar esta posición porque es que, claro, tengo esta área acá, incluso podría estar más abajo. Finalmente el mercado intenta mantener el recorrido, sobreextiende, da el retroceso profundo, podríamos uno anticipar que está dando esta secuencia, pero lastimosamente falla.
Ya después de que falla, que no logra ir bajista, pero tampoco logra ir alcista, porque no logra nuevo alto finalmente al no romper este nivel de precios de resistencia, pues ya es mejor quedarse quietos. El mercado avanza, esta área se pone en este momento, es decir, cuando llega acá para el día martes, es decir, aquí no teníamos área. Y aquí da un muy buen retroceso profundo, la verdad. Aquí hay una muy buena posición. El mercado avanza lo suficiente, después da muchos intentos, da más de 3 intentos aquí, incluso si incluimos este, con lo cual realmente se podría gestionar. Finalmente logra nuevo mínimo, posición en banda media, llega a banda externa y cierra el día. El día lunes, un día corto en términos de estructura y posiciones, no mucho, pienso yo. Una que me parece arriesgada, otra técnicamente válida que se gestiona y otra este trade a la banda media que funciona muy bien hasta la banda externa. Después viene aquí el martes y el martes ya se reubican las áreas. Vamos a verlo macro. Tengo aquí ya el día martes en esta apertura. Tenemos las mismas áreas, tres amarillas, soporte, pero ya tenemos la resistencia que viene siendo esta de acá. El comportamiento del martes, como pueden ver, fue claramente bajista. El mercado venía sobreextendiendo, pero aquí nos enfrentamos al área, igual no llegó al profundo. Logra sobreextender, pero respeta más el área que la zona de retroceso profundo, cosa que es lógica porque primero está la estructura que los indicadores solo son marcos de referencia, mientras que los niveles de precio importantes, y estos son provisionales dentro de la estructura macro, funcionan muchísimo mejor. Realmente este trade funciona muy bien, incluso se podría tomar esta posición en la banda media. Este también, aunque muy difícil, es esta creo que a un tick exactamente, no permite tomar la posición y aquí no habría entrada pues porque por supuesto hay desgaste. Como aquí no sobreextiende, no hay posición en retroceso profundo, habría que esperar un comportamiento mucho más claro. Finalmente aquí no hay nuevos altos, no hay nuevos mínimos, no se metan ahí en problemas, me parece innecesario hasta que finalmente sobreextiende, posición en retroceso profundo, 1, 2, 3 intentos y ahí honestamente habría que gestionarlo y así evitarse este stop que se pueden llevar si el mercado retrocede lo suficiente. Si el stop está detrás de la banda externa puede que no les dé el stop, pero ante los tres intentos yo sugiero hacer esa gestión porque es raro que el mercado no logre mantener el recorrido. Posterior a este, digamos, este punto en el que llega el mercado ya a ese soporte desde lo macro, tenemos un mercado lateral, pero que no tiene por lo menos un nivel de resistencias tan definido, porque tengo esta que viene siendo el área más importante y el mercado viene respetando diferentes puntos. Entonces es difícil, por lo tanto, determinar desde qué punto puede bajar potencialmente. Aunque el soporte podría estar más claro, tampoco lo es tan evidente. Vean que aquí llega hasta este punto. Parecería que finalmente va a ser este nivel de acá, pero empieza a ver esta como presión alcista y no hay mucho más. El mercado realmente ahí cierra. Creo que está bien, sí. No, es que ya no tiene toda esa estructura tan amplia como lo tuvo en las semanas anteriores, por supuesto, pero no sería un mercado lateral tan claro. Es un comportamiento lateral, por supuesto, no tiene una dirección concreta, pero las áreas no están tan bien definidas. Por lo tanto, no me permite operar como uno operaría un mercado lateral cerrado en este caso, aunque hay una gran distancia entre las áreas, pero el movimiento es directo, no es como un mercado lateral abierto en donde se forman tendencias entre las áreas por esa amplitud muchísimo mayor que permite que se desarrolle ese movimiento. Entonces sería esa la diferencia. Aquí, como pueden ver, se mantiene lateral y no habría mucho que hacer porque las áreas no están bien definidas y sería enredarse honestamente. De nuevo, para mí, no se enreden en estos mercados donde las áreas no están tan bien definidas. Después el mercado vemos, volvamos a la gráfica macro, vemos como aquí responde a este nivel de precios que converge con estos pivotes anteriores y entonces se refuerza esto como el área y el mercado cambia de dirección rompiendo finalmente a ese comportamiento alcista. Por cierto, otras noticias, realmente no había mucho más, estaban las ventas retail. El miércoles, que es justamente el día que vamos a ver, es el de la Reserva Federal, que mantuvo las tasas al 4,5. Y el jueves realmente no hubo mucho, los reclamos de desempleo que se mantienen en niveles relativamente estables y, digamos, a los mismos niveles anteriores. El mercado abre acá, por supuesto, con una intención alcista, pero no me supera este nivel de precios anterior. No me interesa mucho esta posición, honestamente. El mercado finalmente rompe alcista, mantiene un comportamiento sobreextendido que deriva en retrocesos cortos, hasta que finalmente llega el profundo, pero este ya está perdiendo muchísima fuerza. Igual si se toma esta posición, aquí habrían realmente dos intentos, el mercado está bajando, no es como que haya llegado tres veces al mismo punto y termina fallando. Banda externa, banda media, posición aquí podría salir perfectamente en target, muy buen trade.
y después este finalmente falla. Aquí no habría posición, solo no sobra decirlo, porque aquí está este comportamiento de desgaste en donde el mercado no logra hacer un nuevo mínimo, con lo cual no juega a favor de mantener el recorrido bajista. Después el mercado sobreextiende, pero no me frena en la zona de retroceso profundo. Podría ser una onda más amplia que puede dirigirse efectivamente hasta este nivel de precios. Finalmente no lo logra, empieza a hacer nuevos mínimos y rompe fuertemente bajista. Ya en este punto, tan cerca de la salida de la noticia de la tasa de interés y del statement de Powell, no vale mucho la pena operar realmente. Tomar un trade acá arriesgándose a que esto me dañe por completo la dirección y el análisis, porque aumenta claramente la volatilidad y lo pueden ver, pues hace que no valga mucho la pena. Finalmente el mercado, ante la noticia de que se mantiene la tasa de interés, y pienso yo al analizar de manera tan clara la forma en la que se expresa Powell en función de las tarifas, porque el statement de la Reserva Federal fue literalmente hablar de cómo la inflación, cómo las tarifas pueden afectar el proceso de inflación y cómo esto va a hacer que, digamos, la Reserva Federal vaya a manejar la tasa de interés. Pues parece que jugó muy a favor de que lo tienen controlado, lo tienen muy estudiado y funcionó para subir la expectativa frente al mercado y de que el movimiento finalmente fuera alcista, como pueden ver, y llegue efectivamente hasta acá. Ahora, si quieren ver el video sobre el impacto económico de las tarifas en Estados Unidos, lo pueden ver en mi canal. Ahí está, es el video anterior, creo que subí a este repaso. Suscríbanse, denle like, activen las notificaciones y síganme en Instagram como camilo.trdr. Ya habiendo dicho eso, viene acá el mercado mucho más volátil producto del impacto de las tasas de interés no sobreextiende, perdón, llega aquí a la banda externa ya por encima del área. Aquí no me metería todavía en problemas, no sabemos qué pueda derivar, pero aquí ya por encima del área, posición en banda media, salida en banda externa, excelente trade, después sobreextiende, pero claro, el retroceso profundo estaría enfrente del área. Por lo tanto, esta posición no vale la pena. A ver, veámosla aquí en 40.000. Sí, vendría siendo este de acá, que este es el máximo del día lunes, del 17. Entonces, enfrentarse a ese nivel de precios no vale la pena y efectivamente el mercado cambia su dirección a partir de ahí. Sobreextiende, pero este movimiento en B no me llama la atención. Aquí ya no logra hacer un nuevo mínimo y se devuelve. Este no me llama ya la atención, la verdad. Me parece un desgaste, un movimiento en B que juega evidentemente en contra, banda media, banda externa, banda media, aunque no alcanza a llegar también a la banda media, pero al ver aquí que se mantiene el recorrido, pues aquí podría haber una muy buena posición, con una excelente posición de nuevo en banda externa en target y otro muy buen trade acá que evidentemente falla. Después aquí sobreextiende, pero lastimosamente no termina llegando al profundo, pierde mucha fuerza, se pone plano y cierra el mercado ya en este día miércoles. Viene el jueves, tenemos de nuevo el máximo, el mercado lo respeta, refuerza el hecho de que ahí claramente está el área. El mercado rompe fuertemente bajista y pongo simplemente estas líneas en la clase que estaba dando, porque me parecían niveles que habría que tener en cuenta como referencia, donde se puede proyectar el comportamiento del mercado, donde se podrían buscar posiciones. Finalmente abre el mercado, ya ha llegado al área cerca del mínimo del premercado, no vale la pena, igual nunca frena al hacer el retroceso en ningún punto técnicamente válido y ya aquí valdría la pena es ver un nuevo alto a este nivel de precios. El mercado logra este nuevo alto y esta posición, aunque la hablamos en la clase, es un poco arriesgada. ¿En qué sentido? Porque tengo este desgaste que les mencioné. Entonces hace que sea difícil justificar esta posición, pero frena muy bien en la banda media que converge con el área. Es decir, se junta la estructura con el set de indicadores que utiliza de referencia, con lo cual puede funcionar la posición entendiendo el riesgo en el que me estoy enfrentando al ver este comportamiento. La posición, por supuesto, funciona muy bien a la banda externa, una proyección más amplia podría ser perfectamente al área. El mercado aquí sobreextiende y este termina siendo un trade buenísimo con una barra muy fuerte que en la clase no se vio así, eso realmente esta barra tan verticalmente alcista la estoy viendo después de haber cargado la gráfica una vez se dio la clase, entonces la verdad yo esto lo tenía dividido entre dos barras en donde permitía el posicionamiento, por supuesto tomar la posición ya por acá tan arriba no vale la pena, depende de cómo lo hayan visto mientras el mercado cargaba. Igual es un excelente trade, sobreextiende, lateraliza, retroceso profundo, target por supuesto al pivote anterior, banda externa, banda media posición aquí, salida técnica en banda externa y aquí ya llega al área como pueden ver.
Entonces tomar la posición aquí me parece que ya no vale la pena, sino por encima, y ya cuando el mercado supere el área, llega aquí, pero aquí no frena lo suficiente como para tomar una posición lastimosamente. Este me parece una excelente posición, el resto ya un poco más arriesgadas. Aquí no había sobreextensión, difícil de tomar este trade. Cuando hay desgaste viene siendo lo mismo, me parece muy arriesgado. Aunque a diferencia de en el trade anterior, aquí no hay freno por parte de esta barra termina siendo muy negativa. Ya después aquí hay nuevo mínimo y aquí hay un poco más de desaceleración de freno, unas 3 barras ahí que consolidan muy bien, diferente a esto de acá, lo que sí permite tomar el trade dando un muy buen target, por supuesto, a la banda externa. El mercado mantiene el recorrido, sobreextiende finalmente acá, frena en retroceso profundo y la posición falla, como pueden ver. Mantiene el comportamiento bajista y aquí no sé si hay sobreextensión, veámoslo, efectivamente no hay sobreextensión. El mercado respeta ante un nuevo mínimo, por supuesto, la banda externa no la rompe del todo, posición en banda media, salida en target en banda externa y aquí lastimosamente habría otro muy buen trade, pero no alcanza a llegar a la banda media. Después sobreextiende y podría haber posición en retroceso profundo, pero es arriesgada. ¿Arriesgada en qué sentido? Me estoy enfrentando a ese nivel. Es provisional, pero es macro, es complicado. Tal vez poder tomar este sería más apropiado con un target perfecto aquí en la banda externa y una vez el mercado rompe, no logra mantener el recorrido bajista, pero tampoco hay un nuevo alto contundente, pues sería momento de esperar. El mercado finalmente sobreextiende, genera esta lateralización, desacelera en la zona de retroceso profundo, pero no logra mantener el recorrido y termina siendo una onda muchísimo más amplia. Lo mismo aquí, sobreextiende, desacelera, no alcanza a mantener el recorrido y termina cambiando aquí ya por completo de dirección, termina siendo unas ondas más amplias como esta aquí, viene hasta la banda externa, desgaste, funciona banda externa. El comportamiento de las ondas semicirculares, que son como esos trades en retroceso profundo, pero el comportamiento más amplio, un movimiento tendencial menos pronunciado, hace que pues, digamos, el mercado y por lo tanto las posiciones funcionen en un movimiento de banda externa, como pueden ver estas de acá. Y en medio de ese comportamiento de banda externa y banda externa hay otro tipo de posiciones, como puede ser un desgaste que se puede tomar desde acá o una posición en la banda media que aquí no frena, por eso no lo estoy contando, pero aquí más o menos aquí o aquí podría estar muy bien. Todos con el objetivo de salir en la banda externa tal cual como lo ven acá, cuando aquí falla para mantener el movimiento bajista. Muy buenas entradas, ya finalmente aquí no lo logra, se devuelve hasta la banda externa aquí, pero pues ya el mercado cierra. Después viene el día viernes y el mercado abre ya habiendo llegado a esta área. Por lo tanto, operar aquí me parece complicado, no lo recomiendo hasta que se formen las áreas. ¿En qué momento ya se forman las áreas? Lastimosamente el soporte se forma cuando el mercado llega más o menos hasta este punto, porque tengo estos dos pivotes anteriores, pero ya cuando llega, lastimosamente no vuelve. Uno podría, y de nuevo vendría siendo este más o menos el nivel provisional de esta lateralización, al reconocer que ya hay un soporte claro, ver que aquí rompe, que no se mantiene y que aquí hay una gran desaceleración, porque todo esto es un comportamiento de desaceleración que permite tomar una muy buena posición, pues que haya un trade en corto con una salida en target al punto medio y otra salida, si yo estoy operando con múltiples contratos, al otro extremo. Lastimosamente al otro extremo no llega, pero daría un muy buen primer target. El mercado mantiene el recorrido, sobreextiende, no desacelera en retroceso profundo, lo cual no permite tomar la posición. Aquí viene sobreextendido, posición en retroceso profundo en barra de reverso, lastimosamente un poco mal ubicada. Es un poco difícil tomar esta posición precisamente por eso, pero pues funciona. El mercado aquí sobreextiende de nuevo, posición en retroceso profundo, llega al recorrido mínimo potencial y ya estoy dentro de la lateralización anticipando que llegue hasta el otro extremo. Por supuesto, este al ser el recorrido mínimo, pues sería donde está ubicado mi primer target. Si yo estoy operando con múltiples contratos, perfectamente lo podría tomar en este punto. Lastimosamente no llega, pero de nuevo da ese muy buen primer target. Sobreextensión, desaceleración. Esto es un gran ejemplo de cómo se ve una desaceleración para tomar un muy buen trade en la zona de retroceso profundo. Este es excelente. Sobreextensión, desaceleración en retroceso profundo, target al pivote anterior y el otro target, por supuesto, podría estar en esta área y lastimosamente no llegaría. Probablemente saldría gestionado más o menos por aquí. Un stop en target, podría decirlo uno, un stop en positivo. Finalmente falla, banda media, banda externa, funciona muy bien en la banda externa, no desacelera en banda media, ya no sirve y aquí no hay nuevos saltos, entonces ya buscar un largo sin que haya un nuevo
alto contundente no valdría la pena. ¿Qué es lo que ocurre? Finalmente esto termina siendo un soporte de la estructura y podrían tomarse posiciones en largo más o menos acá, ya considerando una lateralización, con esto como resistencia y con esto confirmado como soporte cuando el mercado aquí lo está testeando ya en donde converge con este nivel de precios varias veces. Entonces más o menos no aquí necesariamente inmediatamente aquí, pero sí por acá en estos movimientos como más desacelerados, un poco más fáciles de tomar, podría buscar una posición 1 aquí, punto medio acá, salida 1 en target, salida 2 en target también. El mercado mantiene el movimiento, no alcanza a frenar en retroceso profundo, sino que sería hasta la banda externa, formando como esa onda amplia y ahí ya cerraría el mercado. Esa sería una estructura. Un mercado que baja en términos de amplitud de todo lo que ocurre en un día, porque los otros videos estaban quedando muchísimos más largos porque había mucha más incertidumbre frente a las políticas de Donald Trump. Parece que el manejo que le está dando la Reserva Federal a el proceso anticipado de inflación con la tasa de interés y la manera en la que están estudiando los datos para poder combatir esa inflación, combatir y tener un buen control de precios con pleno empleo, porque esa es la función que Powell siempre dice en el statement, está funcionando. Ya el mercado ha bajado un poco en la amplitud del día, sigue estando volátil, pero permite posiciones menos agresivas como en esos días en donde teníamos una amplitud muchísimo, muchísimo mayor del canal de Kellner que implicaba un riesgo mucho, mucho más alto también. Espero que les haya servido. Si tienen cualquier pregunta la pueden poner en los comentarios y que estén muy bien. Nos vemos.